Jueces 11. Jefta, rechazada por los hombres, elegida por Dios. En medio del antiguo escenario de las tribus de Israel, donde el honor de un nombre dictaba el destino de un hombre, nació Jefté, un hijo sin linaje noble, cuya historia comenzó marcada por la vergüenza. El libro de los Jueces, capítulo 11, revela que era hijo de una prostituta, un estigma cruel en una época en la que el linaje familiar lo era todo. Mientras sus hermanos legítimos disfrutaban del consuelo de un origen reconocido, Jefté cargó desde la cuna con el peso de la exclusión. No pasó mucho tiempo para que fuera arrancado del seno familiar y arrojado al olvido. «No heredaréis en la casa de nuestro padre», dijeron sus hermanos. Lo que se suponía que era el hogar se convirtió en un campo de juicio. Jefté fue herido, donde debería haber sido bienvenido. Rechazado por aquellos que deberían amarlo más, Jefté huyó a la tierra de Tob. Allí se convirtió en el líder de un grupo de hombres despreciados, vagabundos, como los describe el texto bíblico. Pero como suele suceder en la economía de Dios, los marginados del mundo son los elegidos del cielo. Jefté, incluso lejos, no se apartó del sentido de la justicia. En lugar de rendirse al odio, se forjó en el silencio, la soledad y el olvido, donde Dios trabaja más profundamente. Fue allí, fuera de los ojos de los hombres, donde el Señor estaba moldeando al libertador que Israel necesitaría en el momento más crítico. Jefté no escogió su origen, sino que escogió su respuesta. Este es uno de los mayores desencadenantes de la transformación espiritual. Darte cuenta de que puede que no controles lo que te han hecho, pero puedes decidir lo que harás con el dolor que llevas. Muchos serían consumidos por el resentimiento. Jefté fue fortalecido por él. Muchos pondrían fin a su propia historia. Jefté esperó en silencio el momento de Dios, y llegó. Cuando los amonitas amenazaron a Israel y el miedo se apoderó de las tribus, los mismos líderes que habían despreciado a Jefté acudieron a él para pedirle ayuda. Lo improbable se hizo necesario. La divina ironía es tremenda. El que fue expulsado ahora es llamado de nuevo como Salvador. Pero Jefté no respondió con odio. Su reacción revela el corazón de alguien que, aunque herido, no se amargó. Él pregunta con firmeza: ¿no son ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues has venido a mí ahora, cuando estás en apuros? Jueces 11:7. Esta pregunta lleva siglos de dolor contenido, pero también la nobleza de quien se ha preparado para perdonar. Dios no solo había preservado a Jefté, sino que lo había hecho madurar. Hay algo profundamente espiritual en el proceso de rechazo. A veces, lo que parece ser el final es solo el desvío necesario para la preparación. Y mientras el mundo olvida nombres y personas, Dios registra cada detalle. El horno que iba a consumir a Jefté solo sirvió para moldear el carácter de un guerrero conforme al corazón de Dios. El rechazo no destruyó su identidad, lo refinó. Cuando eres rechazado por los hombres pero aceptado por Dios, todo cambia. El lugar de abandono se convierte en un campo de entrenamiento. El olvido se convierte en unción. El silencio se convierte en escuela. Esta parte de la historia de Jefté nos invita a reflexionar profundamente. ¿Qué estamos haciendo con las heridas que hemos recibido? ¿Estamos permitiendo que nos definan o se los estamos entregando al Dios que transforma los dolores en destinos? El mismo Señor que usó a Moisés en el desierto, a David en la cueva y a José en la cárcel, es el que resucita a Jefté en la tierra del olvido. Hay un propósito en tu dolor, hay una dirección en su exclusión, y hay promesa incluso en el valle del rechazo. Jefté es la prueba viviente de que el cielo ve lo que los ojos humanos desprecian. Y así comienza la trayectoria de un hombre común, con un pasado controvertido pero con una vocación extraordinaria. El rechazo no fue más que la introducción de la historia que Dios estaba a punto de escribir con su vida. Lo que viene a continuación es aún más impactante. El Jefté que fue arrojado está a punto de ser coronado como juez. El hombre que nadie quería será aquel por el que todos clamarán. Prepárate. El siguiente paso de este viaje
revelará lo que Dios hace cuando llegue el momento de la exaltación. El rechazo a menudo nos hace creer que somos inútiles, olvidados, prescindibles. Pero la historia de Jefté revela una poderosa verdad. Cuando es el momento adecuado, lo que se ha descartado puede convertirse en esencial. Después de años de vivir lejos de su tierra natal, forjar su carácter en soledad y liderar a un grupo de hombres despreciados, Jefté vio su nombre recordado de nuevo. Sin embargo, esta vez, no como una carga, sino como la solución. Los ancianos de Galaad, los mismos que habían presenciado su expulsión, ahora lo buscaban con urgencia. La amenaza de los amonitas era real, y la única esperanza que quedaba parecía estar en la misma que habían rechazado. Los excluidos se hicieron necesarios. El despreciado ahora era convocado como un héroe. La escena es casi irónica, pero absolutamente reveladora sobre cómo obra Dios. Invierte las posiciones. Pone a su cabeza a aquel a quien el mundo ha tratado de borrar. Jefté, cuando fue buscado por los líderes, no reaccionó impulsivamente. Preguntó con firmeza y sabiduría: ¿no eran ustedes los mismos que me despreciaban? ¿Por qué me necesitan ahora? Esta pregunta revela que Jefté había procesado su dolor, pero no se dejó amargar por ello. Su corazón estaba lo suficientemente libre como para oír la voz de Dios por encima del clamor de los hombres. Y esto nos enseña algo crucial. Mientras esperas en Dios, Él prepara el escenario para que tu historia no termine en rechazo, sino en redención. El regreso de Jefté a su tierra fue más que una simple invitación a luchar. Fue un reconocimiento público de su valía. Los que una vez lo humillaron, ahora declararon: sé nuestro líder, para que luchemos contra los hijos de Amón. Es más, prometieron convertirlo en un líder permanente si sale victorioso. Dios estaba restaurando ante todo lo que le había sido quitado a Jefté, no solo su lugar, sino su honor. Este momento marca el comienzo de un poderoso giro espiritual. Cuando Dios exalta a alguien, nadie puede detenerlo. Cuando llega el momento de la restitución, incluso los opositores son utilizados como instrumentos de la justicia divina. Este punto de la historia nos invita a reflexionar sobre el tiempo de Dios. Jefté no corrió en busca de reconocimiento, ni luchó para demostrar su valía. Se mantuvo firme, incluso en el exilio. ¿Cuántos se rinden hoy antes de tiempo? ¿Cuántos abandonan la fe porque no ven frutos inmediatos? Pero Jefté nos muestra que vale la pena esperar por Dios. El secreto es no apresurarse, no intentar ocupar posiciones antes del momento adecuado. La promoción desde el cielo no depende de la influencia ni de la apariencia, depende de la fidelidad. Y es esta fidelidad la que hace que el despreciado, en el momento oportuno, sea una pieza indispensable en el plan de Dios. La elección de los líderes por parte de Jefté también es un reflejo de la soberanía divina. Dios a menudo permite que seamos rechazados, no para destruirnos, sino para colocarnos en el lugar correcto. Fuera del sistema, fuera de las expectativas humanas, Él nos moldea sin interferencias. Y cuando llega el momento de actuar, es imposible ignorar lo que Él ha hecho en nosotros. Lo mismo sucedió con Moisés, con David, con José y ahora con Jefté. El rechazo no anuló su llamado, solo lo preparó para un tiempo de gloriosa manifestación. Lo que parecía ser el final fue en realidad el comienzo de la exaltación. Esta reunión con los líderes de Galaad es más que un ajuste político. Es una demostración espiritual de que Dios no se olvida de los que son fieles en un poco. La elección de Jefté fue inesperada para los hombres, pero no para el cielo. Dios ya había determinado desde el principio que él sería juez, libertador y ejemplo de fe. La tierra de Tob era solo el lugar de preparación para el trono que le esperaba. Y así es con nosotros. El lugar del dolor puede ser la cuna del destino. La desviación puede ser el camino al centro de la voluntad de Dios. Solo quédate, solo cree, solo confía. Y ahora, Jefté estaba listo, no solo para la batalla contra los enemigos externos, sino también para ganar las guerras internas que el rechazo había dejado. Dios lo usaría no solo como un guerrero, sino como un juez,
como un liderazgo ungido. La historia aún no había hecho más que empezar. Y el siguiente paso en tu viaje revelaría que cuando el Espíritu del Señor se apodera de alguien, incluso los traumas más profundos se convierten en testimonios vivos de victoria. Hay momentos en los que nuestras capacidades humanas simplemente no son suficientes. Podemos tener habilidades, estrategias, experiencia, pero sin la presencia de Dios, somos solo instrumentos vacíos. Es en este punto decisivo del camino de Jefté donde sucede algo extraordinario. El Espíritu del Señor se apodera de él. No fue solo una unción simbólica o un momento de éxtasis emocional. Fue un empoderamiento real y sobrenatural que transformó por completo al hombre marcado por el rechazo en un libertador divinamente autoritario. Y ese mismo espíritu hoy continúa fortaleciendo a aquellos que se rinden a la voluntad de Dios, incluso si el pasado parece contradecir la promesa. Jueces 11:29 dice: Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y Galaad y Manasés pasaron por él. Y pasó hasta Mizpa de Galaad, y desde Mizpa de Galaad llegó hasta los hijos de Amón. Esto revela que cuando Dios toma el control, el avance es inevitable. Jefté no solo lidera, sino que atraviesa territorios, conquista espacios y avanza hacia lo imposible. Esta marcha es profética. Simboliza la trayectoria de alguien que, antes detenido por el dolor, ahora es impulsado por la presencia del Altísimo. Donde antes había dudas, ahora hay liderazgo. Donde antes había limitación, ahora hay poder. Pero antes de ir a la batalla, Jefté hace algo que revela el estado de su corazón. Hace un voto al Señor. Este gesto puede parecer irreflexivo a primera vista, pero muestra cuánto comprendió la necesidad de depender completamente de Dios. Él dice: Si entregas a los hijos de Amón en mi mano, lo que sale por la puerta de mi casa y sale a mi encuentro, volviendo en paz de los hijos de Amón, será del Señor, y yo lo ofreceré en holocausto. Este voto, aunque controvertido y objeto de muchos debates teológicos, nace del deseo sincero de honrar a Dios con todo. Jefté quería asegurarse de que la gloria de la victoria no fuera suya, sino del Señor. Este punto de la historia tiene un profundo peso espiritual. Cuando somos tocados por el Espíritu Santo, somos conducidos a una rendición radical. No se trata solo de ganar batallas externas, sino de rendir nuestro corazón por completo. Jefté, aún sin entender todas las implicaciones, estaba dispuesto a consagrar al Señor lo que era más precioso para él. Este nivel de rendición desafía nuestra fe moderna. ¿Cuántos hoy están dispuestos a dar a Dios no solo una parte, sino todo? El Espíritu del Señor no viene sobre aquellos que quieren preservar el control, sino sobre aquellos que eligen confiar, obedecer y entregarse por completo. Con el Espíritu de Dios sobre él, Jefté avanza y conquista. Los hijos de Amón son derrotados de una manera poderosa. La victoria no es solo militar, es espiritual, emocional, existencial. Cada paso que da en ese campo de batalla representa una sanación en el corazón de aquellos que han sido rechazados. Cada enemigo derrotado representa una mentira rota, que no era suficiente, que su origen lo descalificaba, que Dios no lo usaría. Pero ahora, ante toda la nación, está claro que Jefté es un instrumento en las manos del Señor. Y esta victoria no es solo personal, es colectiva. Todo el pueblo es liberado a través de la obediencia y el coraje de un hombre lleno del Espíritu. Lo que esta parte de la historia nos enseña es que no es el pasado el que define nuestro futuro, es el Espíritu de Dios en nosotros. Jefté no ganó porque fuera fuerte o estratégico. Él ganó porque estaba lleno del Espíritu. Y esa es la clave para cualquiera que quiera vivir más allá de las limitaciones impuestas por la vida. Cuando somos llevados por la presencia de Dios, no hay rechazo que nos lo impida, no hay herida que nos paralice, no hay batalla que nos gane. El poder del Espíritu es suficiente para reescribir nuestra historia. Por lo tanto, hoy, al mirar la vida de Jefté, se nos desafía a buscar más del Espíritu Santo. Se nos invita a rendir nuestros corazones, a hacer votos sinceros
a confiar plenamente. Tal vez te enfrentes a batallas que parecen demasiado grandes. Es posible que te sientas como Jefté antes de la unción, pero la buena noticia es que el mismo espíritu que vino sobre él está disponible hoy. Solo tienes que preguntar, solo deseo, solo ríndete, y lo que una vez pareció una derrota se transformará en un testimonio vivo de la gloria de Dios. Pocos momentos en la historia bíblica suscitan tanto debate como el voto de Jefté. Después de ser capturado por el Espíritu del Señor y marchar audazmente a la batalla, Jefté hace un voto que resonaría por toda la eternidad. Si entregas a los hijos de Amón en mi mano, todo lo que me encuentres cuando regreses de la puerta de mi casa será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. A primera vista, este voto parece un acto de extrema devoción, pero pronto la historia da un giro inesperado. Es su hija, su única hija, quien sale a su encuentro, celebrando la victoria. En este momento, nos enfrentamos a una pregunta que agita nuestro entendimiento espiritual. ¿Hasta dónde llega nuestra entrega a Dios? Muchos eruditos tratan de suavizar este pasaje, argumentando que Jefté consagró a su hija al servicio perpetuo del Señor, como si fuera una forma de voto nazareo, sin la participación de un sacrificio literal. Otros afirman que, dado el contexto cultural de la época, en realidad cumplió el voto de una manera trágica, ofreciéndolo como un holocausto. Pero independientemente de la interpretación, la esencia permanece. Jefté hizo un voto sin pensar en las consecuencias prácticas. Esto no anula su corazón dedicado, sino que revela que incluso la rendición debe ser guiada por la sabiduría divina. Es posible ser celoso y aún así actuar por impulso. El voto de Jefté no era un requisito divino. Dios no lo pidió. Y aquí encontramos una lección profunda. La verdadera obediencia nace de la escucha sensible de la voz de Dios, no de la desesperación o de tratar de negociar con el cielo. ¿Cuántos hacen promesas hoy en tiempos de angustia? ¿Cuántos dicen, Señor, si me das esto yo te daré aquello, pero sin entender el peso de las palabras pronunciadas? A Dios le agradan los corazones sinceros, pero también quiere que oremos con entendimiento. Los votos irreflexivos pueden convertirse en cargas innecesarias, y en el caso de Jefté, fue un peso que cambió el curso de su historia familiar para siempre. Al darse cuenta de lo que había prometido, Jefté rasga sus vestiduras con desesperación. El dolor que siente revela que el voto no fue hecho con plena conciencia, y su hija, en actitud de honor y sumisión, acepta el destino con dignidad. Pide solo 2 meses para llorar su virginidad en las montañas junto a sus amigas, una petición que demuestra que el mayor arrepentimiento fue no haber dejado descendencia, algo culturalmente significativo en la época. Pero también hay una sorprendente pureza en su respuesta. Confía en lo que su padre ha decidido ante Dios. Esta escena nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones espirituales en aquellos que amamos. Este momento de la historia no puede interpretarse aisladamente como un error o como una tragedia sola. Es, sobre todo, una ilustración de la seriedad de nuestro compromiso. Servir a Dios no es un juego de emociones. No se trata de impulsividad espiritual. Se trata de compromiso, sabiduría y reverencia. Cuando nos acercamos a Dios con votos, debemos recordar que Él es un Dios celoso que honra los compromisos y espera lo mismo de nosotros. Pero también es el Dios de la gracia, que nos invita a crecer en el discernimiento para que nuestras palabras no nos encarcelen, sino que nos liberen. La actitud de Jefté también nos muestra que era un hombre de palabra. Podría haber vuelto, como muchos lo harían, pero decide cumplir lo que prometió incluso con dolor. Esta fidelidad, aunque marcada por la controversia, revela un corazón comprometido. En nuestros días, hay una escasez de personas que toman en serio lo que le dicen a Dios. Vivimos en tiempos de promesas fáciles, compromisos superficiales y votos que se rompen a la menor señal de dificultad. Jefté nos confronta con una pregunta crucial. ¿Hemos sido fieles a lo que hemos prometido al Señor?
Este capítulo de su historia nos deja en tensión, sí, pero también nos invita a reflexionar profundamente sobre la seriedad de la vida con Dios. La fe no es impulsada por la negociación emocional. Es un camino de entrega, sabiduría y comunión. Cuando estemos delante de Dios, que nuestras palabras estén llenas de reverencia, que nuestros votos sean guiados por el Espíritu y no solo por la desesperación o la emoción, y sobre todo, que nuestra entrega sea siempre fruto de un amor verdadero y consciente, como lo fue el amor de Cristo por nosotros. La siguiente fase de la historia de Jefté nos mostrará que, incluso con todas estas marcas, su liderazgo continuó impactando a generaciones. Jefté fue recordado entre los héroes de la fe no por nunca cometer errores, sino por nunca renunciar a la obediencia, incluso cuando le costó caro. Esto nos enseña que la fidelidad, incluso herida, sigue siendo preciosa a los ojos de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué has hecho con las penas que la vida te ha dado? ¿Has dejado que te definan o has permitido que Dios las transforme en fortaleza? Quizás estés en medio de una promesa difícil o cargando con las consecuencias de decisiones imprudentes. Quizás estés enfrentando batallas internas que nadie ve, pero hoy el Señor te llama como llamó a Jefté, no a mirar atrás, sino a responder al propósito que Dios plantó en ti. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal aquí. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y acompáñanos en este camino de fe. Cada historia aquí es una oportunidad para crecer espiritualmente, aprender más de la palabra y acercarte aún más al corazón de Dios.